Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para combinados. Bueno, en este evento vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo distinto por el simple hecho de que estaban saliendo muy poquitos símbolos y creo que buscar los símbolos pues no es lo mejor para este evento. Vamos a ver después de nuestra mini huelga que hicimos, que estuvimos 2 días sin jugar, a ver si ha tenido algún fruto, a ver si hemos podido arreglar algo. No sé si habremos podido arreglar algo, pero bueno, vamos a ver ahora cómo va desarrollándose este evento. Yo ya digo que desde el principio del vídeo que voy a jugar y si me sale lo de los tridentes, seguramente lo deje en modo de protesta igualmente. Ya es cuestión vuestra de que si queréis seguir, aunque sepáis que cuando salen los tridentes piden muchísimo y perdéis muchísimas tiradas. Así que si es vuestro caso y queréis seguir jugando, en esta ocasión vamos a buscar ataques. Vamos a reiniciar siempre con los ataques. Así que si te interesa, quédate y empezamos justo después de la intro. Bueno, esta secuencia ya la hemos traído al canal y vamos a traerla con una pequeña modificación para la gente que le pueda salir, muy tarde. Y así que vamos a traerla con una pequeña modificación. Vamos a jugar todas las apuestas. Vamos a empezar en por 1. Vamos a pasar por el por 2, por 3, por 15, por 50, por 150 o por 400, 300. Ya depende de lo que tengáis. Y si tenéis el 500, podéis llegar hasta el por 500. Si no tenéis el por 500, yo os recomiendo quedaros en el por 400. Pero bueno, ya es cuestión de cada uno cómo juega. También he leído en el grupo de WhatsApp que es una pérdida de tiempo llegar hasta solo el 400, el 150, pero porque el que no apuesta no gana. Pero también tenéis que tener en cuenta que no todo el mundo puede tener muchísimas tiradas y todo el mundo puede llegar a por 6.000 o a la apuesta que vosotros lleguéis. Así que lo más importante es llegar hasta donde podáis. No hagáis caso a los temas esos y llegar hasta donde podáis. Es una cosa, pues, como he dicho, que va a ser dependiendo de cómo juguéis vosotros y de cómo queráis apostar. Yo no recomiendo apostar muchísimo. Si queréis apostarlo podéis hacerlo sin problema, pero bueno, ya es cuestión de cada uno. Y bueno, ahora sin más dilación vamos a empezar pues con la secuencia, lo que es la secuencia. Esta es la que vamos a reiniciar, como he dicho, con los ataques. Vamos a empezar en por 1, vamos a tirar 15 veces, vamos a subir al por 2, vamos a tirar 5 veces, vamos a subir al por 3, vamos a tirar otras 5 veces, vamos a subir al por 15, vamos a tirar otras 5 veces, vamos a subir al por 50, tiramos otras 5 veces, vamos a subir al por 150, 200, 300, 400, dependiendo del que tengáis, y ahí tendríamos que tirar hasta que salga los 3 martillos, o sea, el ataque. Cuando salga un ataque, vamos a reiniciar. Cuando salga el ataque, siempre da igual donde sea. Siempre que sean por 1, por 2, por 3, por 15, por 50, por 150, por 500, por donde sea. Vamos a reiniciar siempre con el ataque. Tenéis que tener muy en cuenta también que muchas veces no es siempre, o sea que tenéis que tener mucho cuidado con esto. Cuando sale un ataque en apuestas altas, el siguiente te va a salir en apuestas muy bajitas, o al menos los 2 siguientes, mínimo los 2. Pero bueno, es cuestión de conocer vuestra ruleta, de conocer cómo está funcionando y de ver si podéis hacerlo o si no podéis hacerlo. Pues si podéis hacerlo, podéis empezar directamente en el por 1 y pasar al por 15 y hacer lo mismo. Siempre y cuando tengas una tirada muy larga y la siguiente siempre te sea en una tirada corta o las 2 siguientes, podéis hacerlo. Ya es cuestión de cada uno, es cuestión de si queréis o no queréis arriesgaros un poquito más. Es una secuencia que para mí en los combinados siempre ha funcionado mucho mejor que lo de buscar los 3 símbolos por el hecho de que últimamente no salían casi símbolos. Así que tenedlo muy en cuenta y si queréis hacer otra, ya sabéis que en el canal hay bastantes secuencias. Si queréis buscar símbolos, hay secuencias para buscar símbolos, pero yo la que os recomiendo es esta, la que vamos a hacer ahora mismo. Así que vamos a recordarla
Es una secuencia muy sencilla, muy sencilla, y también vamos a decir alguna modificación en el caso de que os salga muy pronto. Y bien, vamos a empezar por 1, como hemos dicho. Vamos a tirar 15 veces, subimos al por 2, tiramos 5 veces, subimos al por 3, tiramos 5 veces, subimos al por 15, tiramos 5 veces, subimos al por 50, tiramos 5 veces, y ya, si tenéis el 150, podéis tirar otras 5 veces y pasar al por 500 si lo tenéis, en el caso de que podáis permitiroslo, y si no, pues si no tenéis el 150, pues tendréis el 200, el 300 o el 400, y ahí tendríamos que buscar los 3 martillos, o sea, el ataque. Y ya, una vez que nos salga el ataque, reiniciamos la secuencia y empezamos desde el principio. Es una secuencia que al principio os puede salir apuestas muy bajas, pero no os desesperéis porque siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo con este tipo de eventos. Después se va alargando. Así que tenedlo muy en cuenta. Otra cosa importante es, si veis que sale en apuestas muy bajas, podéis saltaros el por 2. Podéis pasar del por 1 al por 3 y hacer la secuencia completa totalmente. Si aún así sigue saliendo muy baja, podéis pasaros del por 1 al por 15. Ahí tenéis que tener más cuidado. Y yo recomendaría, una vez que llegues al por 50, sigue haciendo lo mismo, tirar 5 veces, pero cuando ya subas al 150, en el caso de que tengas el por 500, tirar en vez de 5, tirar 10 veces. Después ya buscamos los 3 martillos y el ataque en el por 500, en el caso de que lo tengamos. Si no lo tenemos, pues ya lo digo. Lo más importante creo que es saltaros al menos el por 2, pero no llegar a saltaros más en el caso de que no tengáis el por 150 para pasar al por 500. Si es el por 400 el máximo que vais a usar, pues saltaros el por 2 solamente. Es una secuencia que yo voy a hacer en este evento, pero ya como he dicho, en el caso de que salgan los tridentes y vean que sigue siendo un robo como hasta ahora, en ese caso yo dejaré el evento, no jugaré más. Así que ya tenéis que tenerlo vosotros en cuenta. Y también deciros que para los que participaron en la mini huelga esta que hicimos, muchísimas gracias. A ver si logramos algo, cualquier cosa, por pequeña que sea, cualquier cosa estará bien. Y en el caso de no haber participado y querer participar, simplemente, aunque no dejéis de jugar, lo que deberíais de hacer es iros a la tienda de vuestro teléfono celular, vuestro teléfono móvil, y ponerle una estrella y explicar en los comentarios simplemente el por qué se le pone la estrella. Yo diría que se pusiera simplemente el hecho de que los tridentes son un robo, de que no salen símbolos en este evento, etcétera, etcétera. Ya es cuestión de cada uno. Así que os animo a que si no lo habéis hecho, que lo hagáis, porque cada piedrecita cuenta. O sea, siempre, por muy pequeño que sea, siempre va a contar algo. Y siempre vamos a tener, pues lo dicho, vamos a tener una voz, aunque sea una voz más... que no lleguemos tan lejos, pero a algún sitio seguramente podamos llegar. Así que nada, ahora sí, espero de que os funcione súper bien la secuencia. Tened muy en cuenta que el juego es para divertirse, es un juego de azar, y por el hecho vamos a tener que jugar con suerte, con mucha suerte, porque ya sabéis, es un juego de azar. Las secuencias te ayudan, sí, claro que te ayudan, pero no son, no son impecables. Nunca van a ser impecables porque, por lo dicho, tenemos diferentes ruletas, va cambiando el algoritmo, el juego va cambiando conforme vas jugando, en el mismo evento te puede cambiar, así que nada, dicho esto, pues nada, espero de verdad que os funcione súper bien, que me lo dejéis en los comentarios, y nada, agradeceros a todos, y decir también, como hemos dicho últimamente, que por el precio mínimo tenemos el miembro activo. Así que si te interesa, si quieres dar más apoyo al canal, pues muy bienvenidos a la familia. Así que también agradeceros a los que veis mi canal secundario. Y nada, ahora sí, espero que de verdad tengáis un grandísimo evento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.